Buenos días amigos, hoy día sábado 16 de mayo del año 2020, transmitiendo desde El Cautiverio Feliz en este espacio que he titulado Pensando la Fotografía. Bueno, voy nuevamente a una pregunta de un amigo en relación con las otras cosas que han ido saliendo. Entonces me pregunta, porque la vez pasada hablé de Reislander como uno de los fotógrafos que primero no estuvo dentro del establishment, pero después al vender su obra a la reina Victoria, se fue haciendo aceptar dentro del establishment. Entonces ocurre que hay fotógrafos que no están dentro del establishment, que por alguna razón, generalmente alguna razón moral, social, no son aceptados y luego finalmente son aceptados. Bueno, hoy día este amigo me pregunta, ¿cuáles entonces serían los 5 fotógrafos que sientes que cambiaron la fotografía para mejor o para peor? Es una pregunta muy complicada, porque como se dice, sobre gustos no hay nada escrito, o hay mucho escrito. Entonces, y es algo que necesita bastante reflexión. Y en este momento estoy como reflexionando sobre otro par de cosas. Pero yo diría que quienes aportaron a la fotografía no es tan difícil encontrarlos, quienes fueron los, no sé si los pioneros en ir como abriendo las capacidades de la fotografía hasta lo que es hoy día, y los que de alguna manera los que impidieron ese avance obviamente no pasan a la historia. Están en la historia en el momento presente porque la mayoría están cerca del poder, entonces ejercen ese poder y esa influencia, y después la historia los va dejando perdidos porque en realidad no eran tan importantes en términos del aporte a la historia de la fotografía. Pero hay ciertos nombres malditos. Eh, y entonces así como hay gente que fue, fotógrafos que fueron primero rechazados por el establishment, finalmente fueron aceptados por el establishment como Reislander. Y yo tengo aquí el caso de un fotógrafo que fue aceptado por el establishment, incluso vanagloriado por el establishment, publicó una cantidad enorme de libros, creo que más de 30 libros de fotografía, hizo 5 películas con el mismo tema de lo que hacía en fotografía, fue expuesto en numerosas exhibiciones nacionales, o sea, nacionales e internacionales, y luego al final fue totalmente desacreditado. Me refiero al fotógrafo David Hamilton. David Hamilton era un inglés que nació el año 33 en Londres y a los 20 años se fue a vivir a París y trabajó en la revista Elle. Bueno, ese fotógrafo empezó a hacer fotos de tipo victoriano y eso es lo que, ¿por qué lo traje a colación? Porque de alguna manera está ligado al caso Reislander, que también vivió en la época victoriana. Este era un inglés también, como Reislander, que era nacionalizado inglés. Este se fue a Francia y empezó a crear un mundo de tipo victoriano, un mundo visual de tipo victoriano, es decir, todo estaba idealizado, pero al mismo tiempo que estaba idealizado, también tenía una fuerte tendencia hacia las niñitas jóvenes, un poco también como lo hizo Reislander, como lo hizo su amigo Lewis Carroll, que no se llamaba Lewis Carroll, pero es tan largo su nombre que nadie se acuerda, era Woods, no sé cuánto, que uno se acuerda de Lewis Carroll. Y cada cierto tiempo la sociedad como que tiende a eliminar ciertos personajes y durante ciertos tiempos los aceptan. Uno puede casi seguir la trayectoria de la sociedad y de su comportamiento social y de su tolerancia por cómo trata a estos artistas que se dedican a fotografiar desnudos de personas jóvenes. Entonces, David Hamilton se hizo famoso sobre todo porque fotografiaba púberes y adolescentes desnudas en poses románticas. No había nada ahí de genitalia ni nada por el estilo. Era todo muy elegante, era todo. Usaba él un filtro
que después se llamó como el filtro David Hamilton. Todo el mundo pensaba que le ponía vaselina, le ponía un filtro de estos UV típicos y le ponía vaselina, entonces quedaban como los blancos estallaban así como que se expandían y las zonas negras también se como que se difuminaba, o sea, se difuminaba la luz alrededor de las zonas negras y quedaba una imagen que eran imágenes eróticas, pero eran muy suaves, eran muy románticas, no tenían nada de esta cosa pornográfica de como que son prácticamente ginecológicas y científicas. No, no, esto era todo romántico, era todo suave, era todo vaporoso. Las chicas usaban unas túnicas, unas ropas o la poca ropa que usaban. Era todo etéreo. Y también fotografiaba animales, gatos, palomas, no recuerdo perras ni lobos ni nada por el estilo, pero sí gatos. Era todo muy British, época victoriana, años 1850 o antes. Em, y a mí me gustaba mucho, de hecho me acuerdo que una vez conocí una chica francesa, me llevó a su casa y ahí lo conocí porque ella tenía un libro de David Hamilton y me quedé pegado mirando el libro, encontré que esas fotos eran como tan maravillosas, era esa suavidad, eso etéreo, eso onírico, además las chicas eran bien bonitas, eh, y después, bueno, veía que aparecía, de ahí me fijé en David Hamilton, veía que aparecía constantemente en la revista Foto, portadas, no sé cuántas portadas de la revista Foto, que pertenece a un gran conglomerado de otras revistas, aparecían imágenes de David Hamilton. David Hamilton hacía las colecciones también de las temporadas para los grandes modistos franceses con esas fotos a su estilo. También hacía fotos de paisaje, hacía fotos de casas tipo victoriana. Creo que tenía una casa en Saint-Tropez, porque varias de sus películas las hizo en Saint-Tropez, que era el lugar donde la gente iba para poder estar desnuda en la playa. Entonces era una época, los años 70 que yo es que conocí a este David Hamilton, era una época muy tolerante, donde no había empezado todavía esta ¿cómo se dice? Pacatería cristiana a imponerse en el mundo, y donde, bueno, circulaban todo tipo de obras que después han sido fuertemente reprimidas y sus autores perseguidos. Entonces, David Hamilton empezó fotografiando blanco y negro con grano. Primero era el grano. El grano hacía que todo fuera como inexacto, como vago, ¿no? Y entonces sus desnudos también eran vagos, no era nada, como digo, así quirúrgico. Eh, y luego vino el color, con ese filtro David Hamilton que hacía todo borroso y todo vaporoso. Bueno, y este tipo fue famosísimo, o sea, mucha gente entró en fotografía gracias a David Hamilton. Yo no me hice fotógrafo por David Hamilton. Y, pero cuando conocí ese libro de David Hamilton, yo ya era, ¿cómo se llama? Yo ya era aficionado a la fotografía. Yo fui aficionado a la fotografía desde mi segundo año de la universidad de biología, cuando estudiaba biología. Y cuando llegué a Bélgica y empecé a hacer el tercer año, yo ya gastaba mucho más tiempo en la fotografía que en el estudio de la biología. Y después, bueno, hice un año nomás en Bélgica, después seguí siempre con la fotografía. Y cuando esta chica me mostró ese libro, puede que yo creo que ya había salido de biología, por lo tanto ya había entrado a estudiar fotografía. Y para mí era maravilloso, a mí me expandía mi conciencia. ¿Por qué me expandía la conciencia? Porque él presentaba un mundo que no era el mundo real. El mundo real en los años 70 era muchas manifestaciones, era todavía en Europa quedaba mucho del movimiento hippie. Bueno, y dentro del movimiento hippie la desnudez no era ningún tema, y entonces que aparecieran jovencitas desnudas o semidesnudas no era algo absolutamente que se saliera para nada de lo que estaba ocurriendo en el resto de la sociedad. Era muy común.
De hecho, era como una búsqueda desesperada de la sociedad europea que siempre había tenido cánones bastante estrictos en cuanto a moral, en cuanto a problemas con el cuerpo, a dividir el cuerpo del alma y la pureza del alma y la suciedad del cuerpo, etcétera. Había toda esa rebelión que trajo el movimiento hippie a Europa, fines de los años 60, que cuando yo llegué a Europa, el año 75, todavía era muy fuerte y en el cual yo me integré así como muy fácilmente porque era la tónica de los tiempos. Entonces, bueno, el año 2016, ya cuando este señor era viejito, cuando yo tenía 83 años, aparece una reportera diciendo que 30 años antes este tipo la había violado. Eso fue junto, yo creo, con el movimiento Me Too. O sea, también todas las cosas de Estados Unidos rebotan en Europa y en particular en Francia, que es el país más poroso a la cultura norteamericana, diría yo, para que nadie se ofenda. Es mi opinión. y, y dice que él la violó. A lo cual él responde con una demanda diciendo que es falso y la demanda por calumnia, qué sé yo, y que bla, bla, bla. Y luego en una revista bastante conocida en Francia que se llama Nouvel Observateur, salen como declaraciones anónimas de otras chicas que dicen que en esa época, en esos años, en los años 80, supongo, o 70, este tipo las habría violado. Frente a lo cual David Hamilton, 2 o 3 días después de esta publicación por el Nouvel Observateur, se suicida. Se suicida y ahí acaba la historia. Yo me acuerdo haber ido a ver una de sus películas y que llevé a unos amigos diciendo, oye, mira, hay un fotógrafo extraordinario y sacó una película. Para mí que pasara alguien de la fotografía al cine era como una gran cosa. ¿No me estoy pasando? No. Era como una gran cosa. Y llevé a 2 amigos que eran bastante tradicionales, los llevé a ver esa película. Y la película era malísima, se llamaba Bilitis. Bilitis. No sé por qué se llamaba Bilitis. No sé si había una chica que se llamaba Bilitis o había... El lugar se llamaba Bilitis en la ficción de la película. La cosa es que, bueno, era todo casi que en cámara lenta, ¿no? Y todos eran luces nocturnas como con todo se pasaba temprano, muy temprano en la mañana, con poca luz, o en la tarde, así al anochecer, con poca luz. Y claro, había unas niñitas, sí, niñitas muy jóvenes, o sea, como de 12, 13 años incluso, diría yo, o tal vez más, no sé, es difícil saber porque, bueno, cuando ya tienen todas sus cositas, uno ya no sabe qué edad tienen exactamente. Y bueno, y la película era malísima. La película, mis amigos se durmieron, yo creo que también me pegué unos cabezazos, así, durmiéndome porque no pasaba nada. Y era como que una de las niñas encontraba el amor con un joven que llegaba por ahí que también era muy bonito. Y después parece que con otra chica, bueno, y eso era todo lo que pasaba en la película. La película era un bodrio. Pero para que vean ustedes cómo la crítica había ensalzado tanto a este tipo que lograba conseguirse plata para hacer películas así malísimas. O sea, toda esa cosa, toda esa imagen que proyectaba David Hamilton era un universo inmenso apoyado por todos los medios habidos y por haber. Yo nunca leí crítica y, como lo dije al comienzo, tuvo portadas en todas las revistas con su estilo y con sus niñitas jóvenes. Se iba a Dinamarca y los padres corrían a entregarle a sus niñitas para que se las fotografiara. Entonces, así como él estuvo, fue casi el establishment, después que él se suicidó, se acabó. ¿Ah? Vino el movimiento Me Too, vino toda esta historia contra la pedofilia y se acabó David Hamilton y salió del panteón de los fotógrafos famosos. Y me tengo que despedir porque llegamos a los 15 minutos. Será hasta la próxima, amigos.